Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por asistir a esta charla. Eh, no están todos los que estaban en el grupo, hay más gente que va a ir ingresando, me imagino, durante el resto de la charla. Como les decía antes de comenzar a grabar, por favor mantengan sus micrófonos apagados para que la presentación salga limpia. La estoy grabando con la posibilidad de luego subirla como un video oculto al canal de YouTube para compartirlo solamente con algunas personas, pero sí sería ideal que se queden hasta el final porque les tengo una noticia al final de la charla que les podría interesar. Así que, bueno, vamos a comenzar. Esta presentación va a ser una presentación breve, solamente voy a darles algunos alcances de qué trata la lectura de rostro, algunos temas específicos sobre qué cosas se aplican dentro del análisis de la lectura de rostro, por qué se aplican, cuál es su relación con la medicina china, porque sé que algunos de ustedes practican medicina china también, cuál es la relación con los temas, por ejemplo, astrológicos. Yo me dedico hace ya un tiempo a lo que es lectura de carta natal china dentro del sistema PATS. Me dedico al Feng Shui también. Bueno, de hecho yo comencé con la medicina china hace ya como más de 15 años y poco a poco he ido transicionando hacia el otro campo, hacia otros campos de estudio, ¿no? Y bueno, las artes marciales que las practico también ya hace más de 15 años también. Entonces, voy a explicarles cómo es que se puede traducir esta información a diferentes disciplinas, diferentes ramas, ¿ok? Antes que nada, es importante entender que la lectura de rostro solamente es una parte de lo que se considera como metafísica china. Si vamos al término metafísica, el término metafísica nos está hablando de algo que va más allá de lo físico, más allá del mundo físico, y que desde el punto de vista de no solamente de la filosofía oriental, sino también occidental, si ustedes leen a filósofos occidentales como por ejemplo Aristóteles, lo que van a decir ellos es que aquello que está más allá de lo físico, más allá del mundo tangible, visible, es en realidad el origen de lo que es visible. Es decir, si yo observo, por ejemplo, que los árboles tienen una forma específica, si a mí alguien me dice árbol, yo inmediatamente ya estoy dibujando un árbol en mi mente, es porque eh, la forma de ese árbol es un concepto antes de la forma en sí física como tal. Entonces, el estudiar metafísica significa acceder a un conocimiento que precede al mundo físico, que precede a todo lo que podemos observar, a todo lo que podemos comprender con nuestros sentidos. Y esto nos va a dar un conocimiento muy amplio de muchos fenómenos que puedan ocurrir incluso antes de que ocurran. Es por esa razón que dentro de lo que se conoce como las 5 artes de la metafísica, tenemos también lo que se conoce como la lectura de varillas o adivinación, que la van a ver puesta aquí, que en realidad tiene que ver con cálculos que se hacían para poder saber el desenlace o la aparición de algunos fenómenos en la naturaleza y en la vida de las personas. Entonces, ¿cuáles son estas 5 artes de la metafísica china? Primero tenemos el estudio del destino, todo lo que se considera como carta natal, por ejemplo, el estudio de la carta natal PATS, de hecho aquí hay algunos alumnos que han estudiado carta natal conmigo también, el estudio del sistema Tzu-Wei-Tou-Shou, que es otro sistema de astrología, Chimentuenche, que es un sistema que se utiliza para poder realizar estrategia militar, que lo utilizan algunos empresarios también para tener cierto conocimiento de cómo les va a ir en ciertas negociaciones. Luego tenemos el Pu, que es lectura de varillas, adivinación. Aquí también estamos incluyendo lo que se conoce como el I Ching. Bien, el I Ching en realidad está en todas esas 5 artes de la metafísica china, pero se utiliza mucho dentro de lo que es el Pu, ¿ok? La adivinación. Luego tenemos el Xiang, que es el estudio de la imagen o formas de la naturaleza. Dentro del Xiang estaría ubicada la lectura de rostro, así como el estudio de la anatomía humana como forma humana, ¿ok? Está ubicado el Feng Shui también. Luego tenemos el Yi, que es el estudio de la medicina y la alquimia, ¿ok? La combinación de plantas, la acupuntura, ¿ok? Luego tenemos el Shan, que es la práctica de la meditación, las artes marciales y el Qigong. Entonces tenemos estas 5 artes de la metafísica china. Y estas 5 artes de la metafísica china provienen de lo que se conoce como la filosofía taoísta. ¿Ok? Muchos en Occidente consideramos al taoísmo como una suerte de religión, pero no es una religión como tal.
Tienen, bueno, ciertos dioses, ciertas deidades a las que se les rinde un poco de homenaje, ¿no? Pero no es una religión como tal. Es más bien una filosofía de vida y una forma de apreciar la existencia humana. Entonces, todos esos estudios de metafísica china, incluso la lectura de rostro, o sienta sus bases en lo que se conoce como la filosofía taoísta. Y la filosofía taoísta precede a la dinastía Han, bien que es la dinastía en donde se recopilan los textos clásicos que, bueno, quienes estudian medicina china los deben conocer. De hecho, se dice que tiene una datación, perdón, desde antes de los 380 años antes de Cristo. ¿Ok? Entonces es una filosofía muy antigua. La base de su filosofía es la unión con la naturaleza. Este era el principio fundamental para los taoístas, ¿no? Y por tanto su comprensión desde un sentido profundo del término. Es decir, el ser humano debe ser uno con la naturaleza, no intentar comprenderla racionalmente. No es como lo que sucede como cuando uno estudia, no sé, biología, no sé, geografía o algún tipo de disciplina matemática que intenta explicar la naturaleza de manera racional. Para los taoístas uno tenía que volverse uno con la naturaleza, sentirla, percibirla con todo su ser, y era la única forma en la que los seres humanos podían realmente entender su comportamiento y los fenómenos que sucedían en ella. Y es a raíz de esta actividad contemplativa que luego recién se comienzan a construir las ciencias. Las ciencias para los chinos no son como las ciencias para nosotros. Bien, los occidentales todo lo matematizamos, todo lo calculamos, todo lo queremos tener de manera muy, muy precisa. Pero para los chinos, bueno, los chinos de esta época y los taoístas contemplan mucho las paradojas, ¿no? Incluso los conceptos que pueden ser a veces contradictorios unos con otros, pero ellos comprenden que la naturaleza es así también, ¿no? Eh, entonces, la idea es que solamente es a través de la contemplación que uno es capaz de comprender estos fenómenos. Entonces dice, es a través de la meditación y la contemplación que los taoístas logran desarrollar diversos conocimientos matemáticos, muchos sistemas astrológicos, muchos sistemas de carta natal, los sistemas que utilizan los campesinos, la gente que se dedica al campo, la geografía, la anatomía, las mismas artes marciales, la medicina, todo se fundamenta en conocimientos numéricos. El I Ching, bien, es ese texto que es el texto oracular chino por excelencia y que se utiliza para adivinaciones, en realidad es un texto sentado en números, es un texto numerológico y es un texto matemático. Entonces, es gracias a que tiene tanta base este conocimiento, bien, todas estas disciplinas, que han podido sobrevivir hasta nuestra época. Si no, simplemente se hubiesen extinguido en el tiempo porque no serían útiles. No serían útiles. De hecho, si ustedes se van a Hong Kong, si se van a Taiwán, si se van a todos los países que están más hacia Indochina, por ejemplo, ¿no? Este, los grandes empresarios, los políticos, incluso acá, ¿no? Pero allá es bastante evidente, ¿no? Todos ellos utilizan adivinaciones, o sea, llaman adivinos, llaman astrólogos para que los asesoren constantemente. Muchas empresas tienen hasta 5 maestros de adivinación o de feng shui trabajando para ellos todo el tiempo, porque estos conocimientos son importantes para mantener, digamos, cierto nivel de poder, cierto nivel de dinero. La gente que tiene mucho dinero cree también en esto, ¿no? Aquí, por ejemplo, en Occidente, los políticos utilizan la santería, ¿no? Que tiene que ver con la magia negra, ¿no? Desde el punto de vista del feng shui, el taoísmo y todo lo demás, pues eso es magia. Utilizamos magia blanca para trabajar ciertas cosas, ciertos elementos, talismanes, ¿no? O hacer ciertas ceremonias. No lo he puesto aquí, pero es un tipo de trabajo que se realiza también. Entonces, habiéndoles dado todo este contexto, quiero pasar ya al tema central. Y aquí eso es un poco lo que les explicaba, ¿no? Que incluyen los estudios de la forma, el xiang, ¿no? El término xiang es bien interesante porque tiene un carácter de madera, se los voy a poner aquí en chino para que lo vean. El término xiang se escribe así, ¿ok? Y se divide en dos partes, uno que es madera y otro que es ojo. Entonces es como la persona que está viendo un árbol, ¿no?
En algunos textos se describe como una persona que está viendo una suerte de espejismo, ¿no? Una forma simplemente. ¿Ok? Entonces es el estudio de las formas, es lo que el ojo percibe. ¿Ok? Entonces, se traduce como forma o imagen, hace alusión a todos los fenómenos físicos que observamos. Todo lo que observamos, todo lo que vemos, tiene una forma específica que puede ser estudiada desde un punto de vista incluso numerológico. Esto ustedes lo van a encontrar en varios textos clásicos, incluso si se van al Neijing, en el Huangti Neijing, que es un texto médico, van a ver que se habla sobre cómo si uno entiende la naturaleza, puede entender los números que están detrás, o viceversa, entendiendo los números, uno entiende la naturaleza. Entonces, lo que hacen los chinos es básicamente hacer un proceso de observación y luego obtienen un conocimiento que se convierte en un conocimiento metafísico, es conocer la esencia de las cosas. Entonces, desde aquí podemos poner, por ejemplo, estudiar las formas de las montañas, los ríos, ¿no? Los lagos, la forma del cielo, de las nubes, entender por qué es así, ¿no? Todo tiene una razón de ser, una razón de existir. Bien, y vamos desde las montañas hasta la anatomía humana. Entonces, yo aquí les he puesto dos imágenes. En la izquierda, bueno, izquierda para mí, ustedes tienen ahí una suerte de edificios, ¿no? Por ejemplo, esto es lo que se estudia en el Feng Shui, cómo la forma arquitectónica de ciertos lugares o de ciertas construcciones puede afectar el espacio en el que la gente vive. Bien, este, por ejemplo, es una construcción con un pésimo Feng Shui. Es lo peor que uno podría hacer a nivel de construcción. Se puede ver muy bonito e interesante a nivel de arquitectura, pero a nivel de espacio como tal, a nivel de forma, tiene una forma muy irregular. ¿Ok? Entonces, solamente con observar la forma, yo puedo ya determinar que es un lugar con un pésimo feng shui sin necesidad de hacer lo que se hace en Occidente muchas veces, que es calcular las estrellas volantes y bueno, un montón de conceptos que quizás ustedes, bueno, algunos de ustedes entiendan, ¿no? Solamente con la forma yo puedo determinar eso. Por ejemplo, en el mundo antiguo chino, determinando la forma de las montañas, uno podía ubicar lo que se conoce como los nidos de dragón. Y usualmente en esos nidos de dragón es donde se solía hacer los entierros. ¿Por qué? Porque se tenía la creencia, o se tiene la creencia hasta ahora, de que si uno entierra a los muertos en un buen lugar, sus ancestros pueden gozar de buena fortuna. Entonces la forma es muy importante. Y así como yo obtengo esta imagen de la forma del terreno, de los edificios, esa misma imagen, esa misma forma, la trasladamos al cuerpo humano. Cuando yo dicto clases de medicina china, por ejemplo, eso es algo que siempre le aclaro mucho a mis alumnos. Cuando ustedes observan el cuerpo humano, están observando un terreno, están observando montañas, están observando valles, ríos. Cuando ustedes palpan el cuerpo son ríos. Bien, entonces es como si tuviesen un paisaje en miniatura, en pequeño, y todos los cuerpos tienen una forma específica. Cada persona tiene una forma específica a pesar de que tengamos una esencia como seres humanos, porque como seres humanos, la gran mayoría, ¿no es cierto? Más del 99% tenemos 5 dedos en cada mano. Hay casos muy extraños en los que haya, pues, no sé, personas con 6 dedos, ¿no es cierto? Todos tenemos 2 ojos, una nariz, una boca, 2 orejas, 2 piernas, 2 pies, 5 dedos en cada pie, un ombligo, ¿no es cierto? Entonces hay algo que se conoce como la esencia, ¿bien? La imagen, ¿ok? Entonces yo tengo la imagen del ser humano y la forma. Entonces ambas se estudian dentro de lo que se conoce como el Xian. Por eso el arte de la lectura de rostro se llama Mien Xian, ¿ok? Mien Xian. ¿Ok? Entonces, Mien Xian, ¿por qué? Xian, forma o imagen, Mien, rostro. Entonces yo estoy estudiando la forma del rostro. ¿Y qué es lo que esa forma me está queriendo decir? Bien, ahora vamos a entrar a algunos conceptos ya que se aplican dentro de lectura de rostro. No sé si todos conozcan o sepan de lo que voy a conversar ahora, de lo que voy a hablar. Así que me voy a atender un poco en esto de aquí. Hay algunas teorías básicas dentro del taoísmo y dentro de todo lo que es la metafísica que son importantes para poder interpretar el rostro. Una de estas teorías, uno de estos principios es
lo que se conoce como el yin y el yang. ¿Ok? Yo sé que por lo que uno encuentra en internet y a veces por lo que uno estudia, que muchas veces está incompleto, se entiende que el yin y el yang pues tienen que ver con, no sé, simplemente lo bueno y lo malo, ¿no? Lo bueno dentro de lo malo dentro de lo bueno y en fin. En realidad, el concepto de yin y yang proviene de una observación del tiempo. Los chinos colocan un palo en el medio de varias circunferencias, es un palo de 8 pies, y observan la circulación del Sol durante 365 días, que son los días del año. ¿Y qué es lo que sucede? Se dan cuenta que en algunos momentos la luz es más larga y la sombra es más corta. Cuando la luz es más larga, esto es en el solsticio de verano. Cuando la luz es más larga, perdón, cuando la sombra es más larga, esto es el solsticio de invierno. Y luego tienen los equinoccios, equinoccio aquí y equinoccio aquí. Obviamente tienen a la izquierda el equinoccio de primavera entre invierno y verano y a la derecha el equinoccio de otoño entre verano e invierno. Esto lo pueden ver en algunas clases que ya he grabado para el canal de la escuela. Si no las tienen, se las puedo enviar de nuevo por el grupo. Pero la idea es que detrás de todo esto hay un conocimiento matemático. Entonces, ¿qué sucede? Y miren, desde aquí proviene mucho del estudio de la medicina y del cuerpo humano. No es lo mismo una persona que ha nacido aquí que una persona que ha nacido aquí. ¿Por qué? Porque hay una persona que está más expuesta al calor y una persona que está más expuesta al frío. Su cuerpo se va a desarrollar diferente cuando es pequeño. Bien. Hay otros componentes que tienen que ver con los componentes familiares, con los ancestros, si lo quieren llamar como componentes genéticos, llámenlo así, no hay ningún problema, porque también eso es importante, pero la fecha en la que uno nace es importante también para determinar el tipo de cuerpo que uno tiene o que debería tener. Ahí es donde entran las disciplinas como la astrología o el PATS, que estudian la fecha de nacimiento para determinar la naturaleza de una persona. Ahora, el PATS se combina perfectamente con la lectura de rostro porque uno puede observar tendencias de la carta natal en el rostro de una persona. Si yo veo que una persona está pasando por un periodo de pérdida de dinero, yo voy a ver esa pérdida de dinero en el rostro. Si yo veo que una persona está pasando por un periodo de separación con su pareja, lo voy a ver en el rostro. Hasta el feng shui se puede ver en el rostro. Si una persona tiene la cocina mal ubicada en su casa, lo voy a ver en el rostro. Entonces, esa es la importancia de entender todos estos principios. Todas estas disciplinas se van combinando, se van mezclando y se van compenetrando y van dándonos un conocimiento más profundo del ser humano. Entonces, yin y yang, al final de cuentas, lo que van a conformar es lo que se conoce como teoría binaria. Bien, y van a hacer que dividamos el mundo o la realidad en dos. Y eso lo aplicamos al rostro. Ustedes tienen ahí un rostro, bien, dividido en dos partes. La parte de la izquierda de la persona, ¿ok? Es decir, esta de aquí es el lado yang. Entonces me puede estar hablando de la relación, por ejemplo, con con todo lo que significa lo masculino, no solamente con lo masculino en esa persona, sino su relación con los hombres, por ejemplo, la relación con el padre, bien, la edad, eh, digamos, cuando la persona es joven, ¿no? La juventud en la persona. Y el otro lado lo tenemos en el lado derecho. Esto es el lado yin, ¿ok? Y aquí nos va a hablar este lado sobre la energía femenina de la persona, ¿bien? Cómo lleva esa persona su energía femenina, cómo se conecta con la energía femenina externa, con las mujeres, y cómo se conecta con su madre, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo,
Cuando yo le pido a un consultante, a alguien que me solicite una carta natal, una foto, o cuando yo evalúo a los alumnos que van a ingresar a la escuela para estudiar alguno de los cursos, sobre todo las formaciones, que son ya formaciones un poco más largas, yo le pido a los hombres una foto de frente y luego le pido una foto del lado izquierdo. Entonces aquí es para hombres. Y si voy a evaluar mujeres, les pido una foto de frente y una foto del lado derecho. Y es una foto de perfil, porque la tendencia en los hombres se va a ver en el lado izquierdo y la tendencia en las mujeres en el lado derecho. Dentro del curso de lectura de rostro, incluso se enseña también lo que es lectura de oreja. O sea, hay ciertas zonas de la oreja que van a significar algo, hay ciertas formas de oreja que también significan algo, ¿no? Todo eso se estudia también. Entonces, esas tendencias en la oreja se van a ver reflejadas en los hombres en el lado izquierdo y en el lado derecho en las mujeres. Entonces, a veces la gente me pregunta, ¿pero por qué me has pedido fotos? Bueno, porque estoy evaluando ciertas tendencias que están en tu carta, pero también tengo que ver cómo es tu personalidad y si además eres una persona en la que yo puedo confiar para poder transmitirle ciertos conocimientos. Bien. Eso sería una primera instancia, la teoría binaria. Eso lo podemos ver en todo el cuerpo y de hecho dentro de los estudios de lectura de rostro se enseña también a ver marcas en diferentes partes del cuerpo. La lectura de rostro es la parte principal, pero se enseñan algunas marcas en las manos, se enseñan algunas marcas en el cuerpo, ¿no? En la espalda, y se va dividiendo el cuerpo también en diferentes partes yin y yang, ¿no? En esta dualidad. La otra teoría que es importante aquí y que yo le he mencionado en algunos videos que he subido al Instagram es lo que se conoce como las tres divisiones del rostro. Bien. Y aquí estamos hablando de la teoría ternaria, si la quieren ver así, ¿no? Para quienes estudian medicina china, aquí pues tienen el Qin, el Qi, el Shen, ¿no es cierto? En este caso tienen cielo, tierra, hombre, ¿verdad? Tienen los tres Xiaos, Xiao superior, Xiao medio, Xiao inferior. Entonces, no importa de qué disciplina estemos hablando, estos conocimientos se van combinando unos con otros. Y ahora les voy a mostrar por qué. Si ustedes quieren, bueno, un poco eh, llevar eso hacia el campo de la medicina, les voy a explicar algunas cosas también porque es importante. Entonces, dentro del rostro, el rostro tiene tres divisiones también. La primera, como ustedes pueden ver ahí, disculpen si la calidad de la imagen es un poco pobre porque es la única imagen que he encontrado en internet, pero yo les voy a explicar aquí qué es lo que encuentran. Tiene la división superior que va desde el nacimiento del cabello hasta la parte superior de las cejas. ¿Ok? Esa es la parte cielo, como ustedes lo pueden ver aquí. Acá dice cielo. Y al costado, al otro lado, dice división superior. Esa es la primera parte. Ahora, la zona cielo me va a hablar de lo que es la juventud, la niñez, los primeros años de vida de la persona. Es decir, si yo veo, por ejemplo, ciertas marcas aquí, yo puedo determinar eh, cómo ha sido la infancia de esta persona. ¿Ok? Puedo determinar, por ejemplo, el nivel de inteligencia, nivel intelectual, la claridad mental. Puedo determinar qué tan servicial es una persona. ¿Ok? Qué tan buen estudiante va a ser también. Incluso dentro de cada una de esas tres divisiones, ustedes van a eh, dividir cada sector en tres partes. Entonces, cada parte también va a darme una indicación de algo específico. Eso, bueno, ya se estudia dentro de la formación, pero básicamente ustedes pueden dividir todos los tres sectores en tres partes también. Y cada zona me va a decir algo. ¿Ok? Son subdivisiones. Es lo que se conoce como macro y microcosmos, ¿no? Que ustedes lo deben haber visto también en medicina china.
Marisol pregunta si ahí entran las cicatrices también. Sí, las cicatrices pueden afectar también ciertas tendencias. Normalmente cuando una persona tiene el rostro ensombrecido en ciertas zonas y es una persona que puede estar perdiendo dinero, lo que se le dice a la persona es que utilice productos para poder blanquearse el rostro, bien, hacer que las manchas disminuyan y eso, aunque ustedes no lo crean, eso mejora un montón la tendencia de una persona a perder dinero. Su economía puede mejorar con eso. Obviamente, además de ponerse productos en el rostro, es llevar bien una alimentación, comer sano para que el rostro no se manche, porque las manchas provienen de la digestión, básicamente. Entonces, si hace esos cambios, la economía mejora bastante. Luego tienen la zona hombre, que está aquí abajo. Aquí dice hombre. Ren dice en chino. ¿Okay? Aquí dice Tien. Aquí dice Ren. Y la zona hombre nos va a estar hablando de la adultez de la persona. Es además la zona en donde yo veo la fuerza de voluntad, puedo ver cómo está la digestión, o sea, cómo está a nivel digestivo la persona, ¿no? Eh, Puedo ver su relación también con el dinero, ¿ya? Y por último, tengo la zona tierra, ti. Y aquí vamos a ver la vejez. No solamente la vejez, vamos a ver la relación con la sexualidad. Ciertas marcas en esta zona del rostro me van a hablar sobre los instintos primarios de la persona. ¿Ok? Entonces se puede ver qué tan sexual es una persona, pero también se puede ver cómo usa esa sexualidad. Entonces ustedes pueden inclusive determinar si una persona es o no es una potencial o un potencial violador, ¿no? Pueden determinar eso si hacen un correcto estudio del rostro. Al finalizar la presentación les voy a mostrar algunos rostros también para que tengan una idea de qué les estoy diciendo. Obviamente, no solamente vamos a evaluar la coloración de cada región, no solamente vamos a evaluar, eh, eh, bueno, la coloración, ciertas marcas, sino que también estamos evaluando el tamaño de cada zona. Ustedes van a ver personas que tienen, por ejemplo, la frente estrecha, más pequeña que la zona hombre, como lo ven acá. ¿Se dan cuenta? Hay personas que pueden tener la zona hombre, por ejemplo, más larga así, y la zona cielo más pequeña, significa que son personas que se dejan llevar más por sus instintos. Y eso que yo les estoy dando información que puede parecer mucho, pero créanme que eso es solamente la punta del iceberg de lo que se estudia en lectura de rostro. Porque luego hay que ver la forma de las cejas, ¿no? Entonces uno puede determinar cómo es cada persona solamente con ciertas marcas. Es muy, muy eficiente este método. Hay una alumna que es grafóloga y es chilena, muy buena. Es la perito grafóloga de Chile. Ella estudió conmigo lectura de rostro y ha encontrado una similitud entre la grafología y la lectura de rostro muy, muy estrecha, ¿no? Y ella siempre se dedica pues a determinar si un criminal es o no es, ha cometido o no ha cometido algún delito, ¿no? O eso no es culpable. Entonces, además de eso, como les decía, si ustedes quieren verlo desde el punto de vista médico, ustedes tienen, eh, esta es la persona, ¿no es cierto? Voy a hacerlo en palitos para que lo vean. Bien, así. Vamos a hacerlo más grande acá. Entonces, la parte cielo va a venir así, hasta aquí, que esto es Chiao superior. La parte hombre viene aquí, que esto es Chiao medio. Y la parte tierra viene hasta las ingles, que esto es Chiao inferior. Eso está determinado en el Huantin I Ching. ¿Ok? No sé si habrán otras referencias que haya con otra cosa. Yo me estoy basando en los textos clásicos y esto es lo que se menciona en el Neijing. Entonces, cuando yo vea la frente, voy a ver cómo está también la persona a nivel
de sistema respiratorio, hay ciertas marcas que se pueden ver ahí, ¿no? Por ejemplo, en esta zona de aquí se puede ver mucho el sistema respiratorio también, el corazón, ¿ok? Las emociones, cómo la persona procesa las emociones. En esta zona de aquí, que es la zona hombre, voy a ver la zona digestiva. Si la persona es mucho hígado, voy a ver ciertas marcas aquí, por ejemplo, específicas, que me van a indicar, esta persona es hígado, es renegona, intolerante, ¿no? Intransigente. Y obviamente aquí voy a ver cómo está la salud reproductiva también. No solamente la sexualidad, sino si hay algún problema a nivel, no sé, urogenital, ¿no? Eso si ustedes quieren llevarlo al campo de la medicina. La lectura de rostro tiene muchos campos de actuación. Y obviamente, pues esta división de tres incluso la encuentran hasta en el pulso. Quienes han estudiado pulsología lo sabrán, ¿no? Bien. Luego nos vamos a la teoría quinaria o la teoría de los 5 movimientos. Y aquí lo que vamos a ver son diferentes tipos de rostro. Hay un rostro que no lo he puesto aquí porque no tengo la imagen, pero obviamente es un rostro así, ovalado. Vamos a ver si puedo dibujar el óvalo. No me deja la aplicación, pero es un rostro algo así. ¿Ok? Y cada rostro tiene una tendencia específica, ¿no? Por ejemplo, tenemos el rostro triangular de personas que suelen ser personas muy extremistas, ¿ok? Entonces yo me cuido mucho de personas con rostros triangulares e incluso yo he visto personas que me han preguntado, por ejemplo, por la formación en acupuntura que eh, yo las veía con rostros triangulares, no las admitía porque veía otras marcas, no solamente el rostro triangular, sino veía otras marcas y de pronto los veía haciendo ciertos comentarios en Facebook que me parecían un poco desfasados, ¿no? Y decía, bueno, ya mejor no haber admitido a esta persona, ¿no? Rostro circular también, tiene un rostro circular ahí, rostro trapezoidal, que también tiene ciertas características, ¿no? Por ejemplo, en trapezoidal, eh, los hombres que tienen rostro trapezoidal suelen no entregarse al 100% a su pareja, estoy hablando de hombres, ¿no? Luego tenemos el rostro cuadrado, que suelen ser personas dominantes, ¿no? Y solo son algunas características, ¿no? Y por último, el rostro ovalado, ¿no? Que aquí lo he puesto, ¿no? Caprichosos en extremo, por ejemplo, ¿no? Eh, en fin, yo tenía una amiga que tenía rostro ovalado y eh, era un desmadre cuando salíamos en grupo, ¿no? Una amiga del colegio. Entonces, bueno, en fin, tienen ese tipo de rostros que están basados en la teoría de los 5 movimientos. Entonces, si ustedes observan todo lo que serían las diferentes teorías que están planteadas dentro del taoísmo, dentro de la filosofía taoísta y las disciplinas taoístas, tienen una aplicación. A eso me refería con metafísica. Entonces, quienes estudian, por ejemplo, los 5 movimientos y lo aplican a la medicina, también van a encontrar una correlación con los 5 órganos yin, por ejemplo. Entonces, los 5 movimientos son un concepto que pueden aplicarlo a cualquier lado. Son un concepto metafísico. ¿Ok? Y ya un poco para finalizar la presentación y no hacer algo muy extenso, aquí les he puesto algunos ejemplos de rostros de personas mentales, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, ustedes tienen a Jung ahí en el lado izquierdo, tienen a Peterson en el medio y tienen a Einstein. Entonces, observen sus frentes. Son frentes grandes, amplias, ¿ok? Entonces, son personas muy mentales. Además de eso, claro, aquí Jung está joven, pero Jung y Peterson tienen marcas de que son personas observadoras y conocen la naturaleza humana. Además de que ambos tienen marcas de que no son personas que demuestren mucho su sensibilidad, sobre todo Jung. Jung, a pesar de que era un psicoanalista muy bueno, a mí me gustaba mucho, incluso más que Freud cuando lo leía, hablaba mucho sobre el simbolismo, ¿no? Y le gustaba mucho la cultura china también. A pesar de eso, Jung no, bueno, quizás esto cambie en su vejez, no recuerdo su foto ahorita, pero al menos en la edad en la que está ahí, no era una persona que reflejara mucho su sensibilidad. Además de que aquí sí hay una clara diferencia.
Peterson, por ejemplo, es una persona que no guarda rencor. Jung sí. Jung es una persona que guarda rencor. En cambio, Einstein es una persona muy sensitiva. Y miren, y Einstein era físico, o sea, aparentemente mucho más mental, pero Einstein estaba mucho más en contacto con sus emociones y tiene algunas marcas en su rostro que denotan que se dedicó también a ciertas prácticas espirituales. ¿Ok? Pero Giancarlo, ¿cómo sabes eso? Bueno, se hace todo un análisis. Y yo estoy aquí, solamente les he mencionado algunos detalles en las diapositivas anteriores, pero hay todo un análisis que se hace para poder determinar eso. Lo importante aquí es la frente. Esa frente es amplia y está denotando inteligencia. No estoy diciendo aquí que todas las personas con frente amplia sean personas buenas, porque si ustedes combinan una frente amplia con otras marcas del rostro que pueden estar reflejando agresividad o pueden estar reflejando, por ejemplo, hay marcas en el rostro que reflejan cuando una persona traiciona a otros, bien, o personas además que hieren con las palabras que dicen, si ustedes combinan la inteligencia con otras marcas del rostro, pueden tener a un psicópata, a una persona que planifica asesinatos, por ejemplo. Bien, entonces no porque tengan una frente amplia significa que sean unas personas de buen corazón. Perdón. Y aquí tenemos 3 imágenes de personas agresivas. No son personas muy mentales, a pesar de tener una frente, sobre todo Tyson y bueno, el otro que está en el segundo lugar, que no sé quién es, no me acuerdo su nombre ahorita. A pesar de que su frente es amplia, no es el mismo tipo de frente que la de Peterson y Jung y bueno, y Einstein. ¿Se dan cuenta que la frente tira hacia atrás? Al igual que en Tyson, la frente va hacia atrás. Entonces, eso refleja otro tipo de carácter. Y aquí yo les voy a soltar un tip. Bien. ¿Cómo sé yo que son personas agresivas? ¿Cuál es la marca principal de una persona agresiva? Esto. ¿Ven cómo se refleja, cómo sale? Bien. Ese hueso me está hablando de una persona agresiva. Si yo además combino eso con una mandíbula fuerte, tengo una persona con un alto grado de agresividad. Ahora, eso obviamente lo combino con otros signos. Si ustedes se dan cuenta, las narices de cada uno son diferentes. Una de estas narices, no se los voy a decir aquí porque eso es parte del programa de formación, pero una de esas narices me va a hablar de una persona que consigue dinero eh, a medida va avanzando en edad. Es un tipo de nariz específico. Y hay otras marcas que me están indicando también el tipo de persona que es. Por ejemplo, observen a este señor que está del lado izquierdo, que es la foto de un asesino en Estados Unidos. Observen la forma de su rostro. Bien. La frente no es muy amplia, ¿ok? No es muy amplia. Pero observen la boca. Miren esa boca. Cuando ustedes tienen una boca que va hacia abajo, los labios se van hacia abajo, hacen una curva hacia abajo, es una persona que se queja todo el tiempo de todo. Bien. Tiene otras marcas también que, bueno, hacen que sea una persona altamente agresiva en realidad. Bien. Ahora, observen, por ejemplo, cuando les hablaba del tamaño de cada región. Miren el tamaño de la mandíbula de Tyson. Observen el tamaño que tiene en la parte inferior del rostro. Esto quiere decir que Tyson puede ser un hombre altamente sexual, pero también altamente tirado hacia sus instintos primarios. Él no va a reflexionar mucho antes de hacer algo. Quizás ahora que está en su vejez pueda ser un poco más consciente de algunas cosas. De hecho, si revisan sus entrevistas últimas, habla de una manera diferente, pero cuando era joven, ¿no?
muy agresivo, muy impulsivo. Bien. Y se observan la forma de las cejas, las formas de las cejas entre el asesino del inicio y la forma de las cejas de Tyson se parecen, a diferencia de las del señor de en medio. Son cejas inclinadas hacia la nariz que también tienen un significado. Entonces, todas esas marcas que uno pasa por alto, todas esas marcas se analizan. De ahí ustedes pueden determinar hasta el tipo de salud que esa persona puede tener y de qué enfermedades puede sufrir. Listo. Eso es lo que quería compartir con ustedes. Yo sé que ha sido una charla corta, no he querido hacerla muy larga, a veces me extiendo mucho hablando y, y he preferido hacerlo así, algo más sintético, ¿no?